de la última parte de multipolos eléctricos. Me estoy fijando que cada vez viene menos gente aquí, ¿verdad, muchachos? ¿Ah? Ya solo están los perseverantes, ¿verdad? Pero bueno, pues echémosle ganas entonces. Continuemos. A ver, hablemos de la energía. El día de ayer estábamos viendo que la energía dipolar, la energía de interacción de un dipolo, tiene que ver con el producto punto del momento dipolar, que es la característica de la distribución con el campo eléctrico. O sea que siempre también depende del campo eléctrico, ¿verdad? Pero ese campo eléctrico puede ser producido por un monopolo, o sea, por otra distribución. O sea, no necesariamente ese campo externo que está ahí es debido al dipolo, no, ese campo externo es debido a otra fuente que está muy lejos, no se sabe qué fuente puede ser, qué lo ocasionó, pero simplemente es un campo que está ahí, un campo externo. Entonces, al interactuar con el momento dipolar, o sea, con el dipolo, se produce la energía de interacción. Y esta energía, pues, como es un producto punto del campo eléctrico externo con el momento dipolar, entonces, pues uno recuerda la definición de producto punto. Y, y entonces me queda que gráficamente son dos vectores y el ángulo entre ellos, ¿se acuerdan ustedes? Entonces yo me acuerdo de eso del capítulo 1 y entonces la dejo expresado de esta manera, la energía. Y aparece como una función coseno, ¿verdad? Al final, donde esta sería la amplitud, P por E sub 0 es la amplitud, y lo que puede ir variando es el ángulo, ¿verdad? Entonces usted puede tener aquí el ángulo, entonces va en función del ángulo, ¿verdad? La energía del dipolo. Esa es un poquito la idea que se tiene de la energía. Entonces, luego viene un análisis bonito, ¿verdad? E interesante sobre qué pasa si yo le saco la derivada a esto. Sacámosle la derivada, a ver. Hagan esto ustedes, junto conmigo. La derivada de la energía dipolar con respecto al ángulo. La derivada de la energía dipolar con respecto al ángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? ¿O qué nos quedaría eso? Pues dicen ustedes, bueno, esto sería igual a la derivada con respecto al ángulo de menos P por E sub 0 por el coseno de teta. Entonces dicen ustedes, bueno, ¿cuánto sería la derivada del coseno? ¿Cuál es la derivada del coseno? Derivada del coseno, menos seno, ¿verdad? Entonces esto quedaría positivo, ¿va? Porque quedaría menos seno. Y entonces esto les quedaría de esta manera, ¿verdad? P por E sub 0 por el seno de teta. Entonces, examinemos a ver qué fue lo que nos quedó. Porque el seno es una cantidad adimensional, ¿verdad? Y también el coseno lo es. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó aquí? Examinemos. Momento dipolar tiene unidades de Coulomb metro.
y el campo Newton sobre Coulomb. ¿Qué quedó aquí entonces? Quedó metro Newton. ¿Y qué nos quedaba en el de energía? En el de energía nos quedaba el que nos quedaba joules, ¿verdad? Porque esto se cancela aquí y queda metro por Newton. Pero aquí hay un producto punto, ¿eh? ¿Qué es esto entonces? ¿Será energía también o cómo? ¿Qué es metro Newton? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es metro Newton? ¿Qué cantidad física tiene unidad? Entonces dirían ustedes, bueno, recordemos, metro Newton ser la energía, dicen ustedes, porque Newton metro es joules. Ajá, y metro Newton también puede ser torque. ¿Cómo sé que es torque o que es energía, dicen ustedes? ¿Verdad, Andrea? Puede ser torque o también puede ser energía, porque el Newton metro se convierte en joule, ¿verdad? O el metro Newton aquí lo convertimos en joule, pero aquí hay un producto punto. Cuando la cuestión viene de un producto punto, pues uno dice, va, es un escalar, eso queda en energía. Pero al quedarme esto, magnitud de un ángulo, magnitud del otro, y tengo el seno del ángulo entre ellos, esto es un producto cruz, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto que está acá. Entonces es un torque, tal como lo dice Andrea, es un torque. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? La magnitud del torque. Esto es la magnitud, porque esto es la magnitud del producto cruz. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Esto prácticamente es P, la magnitud de P cruz E. Y P cruz E, ya vimos que tiene unidades de metro Newton, entonces quiere decir que esto es el torque. Esto es un torque. Esto que está acá es el torque. Y entonces, pongámosle un igual. Por tanto, dice usted, el torque va a ser definido como P cruz E sub 0. P cruz E sub 0. Y en el capítulo 8 hay unos comentarios al respecto. Vamos a hacer esos comentarios del capítulo 8. A ver, permítanme aquí solamente coloco mi libro de texto y mi texto. Y hago algunos comentarios, permítanme. A ver, hay unas cosas que dicen aquí de la energía, ¿verdad? Porque de hecho el autor le coloca un signo negativo a esto. Él le impone un signo negativo aquí, a esa magnitud. Entonces le dice, a ver, si evaluamos la derivada, ¿verdad? Le dice, a ver, ¿dónde está eso? Dice, dado que la energía es función del ángulo,
Es decir, que la energía depende del ángulo. Se sabe de la mecánica que existirá un momento de torsión sobre P y que su componente en la dirección en la que θ aumenta estará dada por. Entonces, dice ahí, torque es igual a menos, ¿verdad? La derivada parcial de U de la energía con respecto a θ. Y eso es igual a menos P sub 0, menos P por E sub 0 por el seno del ángulo, ¿verdad? Y eh, que equivale a menos P cruz E sub 0. Entonces, él define al torque, desde aquí ya lo define con el signo menos, ¿verdad? Con este signo menos, más que todo por la orientación a la magnitud, ¿verdad? Pero en el fondo, ya después da la ecuación, ¿verdad? De esta manera. Entonces, todo depende de cómo usted lo vea. Aquí esta cuestión, le voy a dar mejor la figura. Tiene los dos vectores, así. Entonces, está por este lado el E, está por este lado P. Entonces, todo depende de qué lado va usted. Si usted viene de P sub C, de P a E sub 0, ¿verdad? En la rotación del ángulo θ. Entonces, ese torque va a ser positivo. ¿Lo ven? Pero si usted viene del otro lado, desde E, ¿verdad? Hasta P, entonces el torque va a ser, a ver cómo es la cosa. Sí, el torque va a ser negativo, porque vendría en el sentido contrario. Entonces así es como funciona, ¿me entienden? Eso del signo. Entonces aquí, en la magnitud le he colocado un signo menos por la cuestión de la derivada, ¿verdad? Del torque. Y yo nada más lo hice con la magnitud de la derivada, ¿no? Entonces este menos no es este, o sea, este menos no es este menos que el autor le agrega, sino que ese menos es que él define el torque así, menos la derivada de UD con respecto a θ, ¿verdad? Esto es de lo que es la física 1 o la mecánica, ¿verdad? Que uno define tanto la fuerza como el torque, ¿verdad? Lo define a uno como el negativo de la energía, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea. Así como definimos el campo como menos el gradiente del potencial, ¿se acuerdan? Entonces, por ahí va más o menos la idea. Pero en el fondo, luego en la ecuación 875 ya le pone el torque, ¿verdad? Con el signo correcto. Y le enfatiza, bueno, que vamos a definir esto como que viene para acá. Y aquí él lo pone como que viniera ese al revés, ¿verdad? Desde E a P. Por eso es que lo pone negativo. Entonces, es la cuestión de la referencia nada más. De la referencia de cómo sería. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, luego habla un poquito de que puede haber un torque mecánico y puede haber el torque eléctrico, ¿verdad? Entonces, el torque mecánico con el torque eléctrico, pues como estamos en una situación estática, de cargas estáticas, ¿verdad? De equilibrio, entonces el torque eléctrico más el torque mecánico debe ser igual a cero. Esto también se lo comenta en la ecuación 876. Que de la mecánica se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Que el torque eléctrico, que es el torque tau, más el torque mecánico, deben ser iguales y opuestos para que se mantenga el equilibrio. Entonces el torque neto del sistema debe ser cero, ¿verdad? Entonces por ahí se lo comento. Aquí le dice, nótese que el torque, dice, nótese que el torque va a ser cero cuando el ángulo sea cero. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo, si el ángulo es cero, entonces, ¿verdad? Va a ser cero. Y el torque va a ser cero cuando el ángulo sea pi. De manera que estos dos valores del ángulo corresponden respectivamente a un valor mínimo y a un valor máximo de la energía. Entonces, en θ igual a cero, ¿verdad? Es una posición de equilibrio estable, le dice, mientras que θ igual a pi es de equilibrio inestable.
Para lograr el equilibrio en un ángulo intermedio es necesario que un agente externo aplique un torque mecánico igual y opuesto al valor teta, al valor tau. De modo que el momento de torsión neto sobre el momento dipolar, ¿verdad? Sea igual a cero. Entonces, también le enfatiza que este campo externo debe ser constante, o sea, debe ser uniforme. Le dice, si se vuelve a mirar la ecuación, ¿verdad? De la energía, que es esta de acá arriba, le hace unos comentarios adicionales, le dice, se puede observar que el campo externo, si el campo externo no fuese constante, sino una función de la posición, entonces sería posible que un dipolo disminuyera su energía al moverse a otra posición diferente. En otras palabras, se tiene la posibilidad de que exista una fuerza traslacional, no nula sobre el dipolo, ¿verdad? Debido al campo externo. Y entonces ahora introduce la idea del concepto de fuerza. O sea que si el campo es constante, si este campo deja de ser constante, va a depender de la posición y entonces va a aparecer una fuerza traslacional, ¿verdad? Dipolar, que no va a ser nula, ¿verdad? Y va a estar dada por las leyes de la mecánica clásica, como uno las ha aprendido. Entonces, vamos a introducir ahora el concepto de fuerza dipolar. La fuerza dipolar. Entonces, vamos a recordar un poquito de la mecánica clásica. Esto se puede recordar en un libro de mecánica clásica si usted estudia física, o lo puede recordar en un libro de física 100. Hay una, hay una expresión que es esta, que la fuerza es igual a menos el gradiente de el, la energía potencial. Eso es en mecánica. Usted sabe que la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, eso mismo aplica acá. Le dice, bueno, vamos a adaptar este caso. Vamos a decir que la fuerza dipolar va a ser igual a menos el gradiente de la energía dipolar eléctrica. Y entonces usted puede tener una expresión como la que sigue, menos, la fuerza es igual a menos el gradiente de menos P punto E sub 0. Entonces el menos sale de la expresión y entonces le queda que la fuerza dipolar va a ser igual a el gradiente de simplemente P punto E sub 0. El gradiente de ese producto punto. Y entonces esa sería la fuerza dipolar. Ahora, esta expresión se puede volver complicada si existen todas las componentes del campo y todas las componentes del, ¿cómo se llama? Del momento dipolar, ¿verdad? Porque eh, se puede volver complicado, porque quedarían muchas componentes. De hecho, esta expresión se mira bien sencilla, pero en el fondo podría llegar a complicarse un poquito, según el contexto en el que se analice. Entonces, el texto hace un análisis bastante interesante de esta expresión, le pone una situación que es bastante común y le dice, bueno, recuerde que P es constante, entonces le dice, si el momento dipolar, ¿verdad?, es constante,
Entonces, ¿cómo queda la expresión? Entonces le hace un recordatorio del capítulo 1, recordar del capítulo 1 que si yo tengo el gradiente de un producto punto, esto está en el capítulo 1 en la fórmula de las identidades vectoriales, el gradiente del producto punto es igual a el producto cruz del vector segundo, ¿verdad? Por el rotacional del primero, miren, más el producto cruz del segundo por el rotacional del segundo, del primero, a ver, del primero por el rotacional del segundo, más el producto punto de B con nabla, y eso aplicado al vector A, más el producto punto de A con nabla, y eso aplicado al vector B. Entonces, si recordamos eso, si lo fiamos, tenemos esto nosotros y esto es esto. Yo podría escribir esta expresión que tengo acá de esta manera, siguiendo esa identidad del capítulo 1, a ver a qué llegamos. Entonces, a ver, analicemos. La fuerza dipolar quedaría entonces como gradiente del producto punto es igual a, y si aplicamos esto sería E sub 0, ¿verdad? E sub 0 cruz rotacional del momento dipolar más P cruz rotacional de E sub 0 más E sub 0 punto nabla aplicado a P más P punto nabla aplicado a E sub 0. Entonces vamos a ver qué queda aquí. Uno dice, pues qué complicado queda esta expresión, dice usted. No, pero no hay que asustarse. Me parece a mí que esto puede quedar bonito. Como P es constante, como P es constante y el nabla tiene derivadas, entonces la derivada de una constante, ¿qué va a pasar ahí? Yo quiero sacar el rotacional de una constante. ¿Qué va a quedar? Cero, ¿verdad? ¿Lo ven? Ese se anula. Por propiedades de campos electrostáticos, sabemos que el rotacional del campo eléctrico, ¿cuánto es igual? A cero, ¿verdad? Luego, aquí me queda el producto punto de nabla con el campo externo. Entonces va a quedar en función de derivadas. Esta operación va a quedar un escalar, pero en función de derivadas. Y si yo derivo a una función que es constante, me va a dar cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué montón se anula, no? Realmente solo este es el que no se anula. Porque yo puedo hacer el producto punto de P con nabla, me devuelve un escalar con derivadas parciales y eso le aplico al E sub 0, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, quiere decir que la fuerza dipolar, cuando el P es constante, es simplemente P punto nabla
Y eso aplicado al campo externo. Entonces, eso es lo que le decía el autor, ¿verdad? Si el campo externo obviamente depende de la posición, ¿verdad? No es constante. Otra forma de ver la fuerza. ¿Te sigue hasta ahora la idea? Sí. Hagamos un poquito este desarrollo, me parece que puede servir una especie de mini desarrollo para que entendamos esta ecuación, el uso de esta ecuación. Entonces, porque se mira bien compacta, pero puede ser algo larga, ¿verdad? Todo va a depender de cuántas componentes tenga yo en P y en E, ¿verdad? Supongamos que lo tenemos todo. Entonces usted dice CAP igual a PX en dirección de X más PY en dirección de Y más PZ en dirección de Z. Y por otro lado tienen habla en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Tienen habla. Y nabla, ¿cómo se definía? X unitario parcial con respecto a X, ¿verdad? Más Y unitario parcial con respecto a Y más Z unitario parcial con respecto a Z. Y por otro lado tiene el campo externo, E sub 0, que sería E sub 0 X, tendría una componente X en dirección de X, más una componente Y en dirección de Y, más una componente Z en dirección de Z. Entonces, supongamos que tenemos esos tres de forma general. Entonces le dicen que calcule la fuerza dipolar. Entonces usted dice, bueno, la fuerza dipolar, dice usted, va a ser igual a P punto nabla aplicado a E sub 0. Entonces usted dice, bueno, ¿qué quedaría esto? P punto nabla por EX en dirección de X más EY en dirección de Y más EZ en dirección de Z. Entonces, se fijan ustedes, usted aplica propiedad distributiva y entonces tendría que aplicar esta operación P punto nabla a la componente E sub 0X. Y eso le quedaría en dirección de X. Más P punto nabla multiplicado, pues eso aplicado. Vamos a poner aquí, eso aplicado a EY en dirección de Y más P punto nabla. Eso aplicado a la componente Z en dirección de Z. Entonces, esto de acá es la fuerza, son las componentes de la fuerza. Estas. Esto es la fuerza dipolar en X. Por poner un ejemplo, la fuerza dipolar en Y y la fuerza dipolar en Z.
Ahora bien, dice usted, pero ¿y entonces cómo se calculan estas fuerzas dipolares individuales? Pues calculemos una nada más y las otras son análogas. Entonces usted dice, bueno, la vamos a hacer aquí. Fuerza dipolar en X sería igual al producto punto de P con nabla. Entonces hay que hacer el producto punto de P con nabla en algún lugar, ¿verdad? Porque sería P punto nabla aplicado a X. Entonces, ¿qué sería P punto nabla? Si hacemos el producto punto de estos dos, ¿qué quedaría? Quedaría PX parcial con respecto a X más PY parcial con respecto a Y más PZ parcial con respecto a Z. P sub Y parcial con respecto a Y. Y entonces lo aplicamos. Si quieren, hagámoslo acá abajo mejor. La fuerza dipolar en X. Y aquí dejémoslo nada más para P punto nabla. Entonces usted aplica esto. Prácticamente usted aplica esto. A X. O sea, se lo aplica, aquí aparece esto así. Entonces, ¿cómo quedaría la fuerza dipolar? Bueno, la fuerza dipolar quedaría la de X, va fuerza dipolar de X. Px parcial de X con respecto a X más Py parcial de Ex. No, se refiere a E sub 0, ¿verdad? X con respecto a Y. Porque X puede ser función de Y también, ¿verdad? Más la parcial de PZ por la parcial de Z de X con respecto a Z. Ahí está. No, aquí me equivoqué, aquí no es de Y. No aquí es de X. X con respecto a Z. Porque X puede ser función de Z también. Que depende cómo sean las funciones, pero no quedaría bueno así. Y serían expresiones similares para Y, ¿verdad? ¿Qué cambiaría si fuera Y? Ahí le comenta Wagner, ¿verdad? Quedarían expresiones similares, ¿verdad? Para las otras componentes. Las otras dos, ¿qué cambiaría entonces? ¿Qué creen ustedes que cambiaría? Solo esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría a ser Y? Si fuera la fuerza dipolar en Y, pues sería aquí Y. Si fuera la fuerza dipolar en Z, ¿verdad? Eso es lo que cambiaría. ¿Se sigue, muchachos? Sí, perfecto. Excelente. A ver.
Entonces hagamos un ejemplo con la carga puntual. Hagamos un ejemplo con la carga puntual. Les pongamos aquí ejemplo. Ejemplo, carga puntual. Entonces, vamos a considere un dipolo puntual P, o sea, un dipolo puntual que en el momento dipolar y se encuentra en el campo de una carga puntual, que se encuentra en el campo de una carga puntual. Creo que me sacó, desde ese rato me sacó, me acaba de sacar. Cuéntenme, yo como estaba con la cabeza agachada, me quedé trabajando solo, dije, desde hace rato, ahorita me acaba de sacar. ¿Qué fue lo último que escucharon? A ver, el chat, vamos a ver. Hace un minuto, Andrea, ok. Pero sí vieron que planteé el problema, ¿verdad? El ejemplito. O sea, esto, considero el dipolo que se encuentra en el campo de una carga puntual. Eso sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces le estaba diciendo de la energía. O sea, encuentre la energía y el torque. Entonces estábamos viendo encontrar el torque. Perdón, la energía. Entonces usted dice, bueno, es el campo, entonces usted le dice, le dan el campo de una distribución. Le pueden decir que ese es el campo de una distribución esférica. O le pueden decir que es el campo de un cilindro, ¿me entiende? Le pueden decir cualquiera de los conocidos. Entonces, en este caso le dicen el campo de una carga puntual. Entonces, le piden la energía dipolar, que es de interacción. Entonces, usted dice, bueno, encontrando el campo externo. Una carga puntual situada en el origen. ¿Verdad? Que no les dije, ¿verdad? Una carga puntual en el origen. Una carga puntual en el origen. Entonces, hay que encontrar el campo de la carga puntual en el origen. Entonces, encontrando el campo de la carga puntual en el origen, ya usted lo sabe, ¿verdad? Encontrar rápido E sub 0 sería igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? R cuadrado, ¿verdad? En la dirección de R, ¿verdad? Entonces dice usted, bueno, pero el vector de posición relativa es R menos
R'. Y si el punto de campo, el punto de fuente, la carga puntual está en el origen, entonces este se vuelve cero, el punto de fuente. Entonces le queda que R es el vector de posición, cuya magnitud, ya sabe usted que R es igual a R en R unitario, en coordenadas esféricas, ¿verdad? R en R unitario. Entonces usted puede cambiar que el campo externo, el campo de la carga puntual, es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado en dirección de R, ¿verdad? Ahí está, y este es el campo que ustedes le enseñaron en física 200 de la carga puntual, ¿verdad? Es lo que decían K por Q entre R cuadrado, decían. Y entonces usted ya puede encontrar la energía. Luego, dice usted, una vez que conoce el campo, se puede decir, bueno, menos P no me lo dan, o sea, es de forma arbitraria, ¿verdad? Entonces usted lo pone así, P, producto punto, dice usted, eh, el campo externo, que sería Q sobre 4pi, epsilon sub 0 R cuadrado en dirección de R. Entonces es el producto punto de P con Q, de P con R, perdón. Entonces, ¿cómo le quedaría esto ordenadito? Tendrían que darle un valor de P, no le dan, se lo dejan arbitrario, entonces usted lo puede dejar así. Eh, Menos Q por P punto R unitario entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Y ahí está bien. Obviamente de aquí va a salir un escalar, ¿verdad? Entonces esto le va a quedar un escalar relacionado con la carga, ¿verdad? Entonces está interactuando el dipolo con la carga puntual acá, por ejemplo, hay una energía de interacción. Está interactuando el dipolo con la carga puntual y esa sería la energía, ¿no? En coordenadas esféricas. Tienen que darme un valor de P, obviamente. Le pueden decir que P es igual a P en dirección de Z, ¿va? Entonces usted hace el producto, ¿verdad? De P en dirección de Z con el R unitario y así uno juega, ¿verdad? Según el campo que le den y el P que le asignen. ¿Se entiende? ¿Y cómo se encontraría el torque? ¿Cómo se encontraría el torque, por ejemplo? Encontrando torque. Torque. Bueno, es usted el torque. Es igual a Q, P. A ver, no, miento. El torque es P cruz E sub 0. Entonces E sub 0 es el de la carga puntual. Entonces usted dice, bueno, P cruz Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado en dirección de R. Entonces prácticamente usted lo deja así. Pone la Q de primera, P cruz R, que se lo va a sacar pues cuando conozca P realmente, sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Y ese es el torque. Y ahí está. ¿Cómo lo sintieron el ejemplito? Tranquilo. Por aquí está bien general, ¿verdad? Está bien general.
tienen que asignarle un valor de P. Entonces decirle, ok, P es tanto, ¿entiendes? P es igual a P en dirección de X o P es igual a P en dirección de Z, ¿verdad? Listo, listo, Junior. Entonces lo vamos a dejar ahí, muchachos, ¿verdad? Les voy a cargar las clases hasta que están pendientes. Toda la semana no me he cargado clases, ¿verdad? Solo logré cargar las de 4:15. Te voy a decir cargo las de ustedes ahorita en la tardecita, ¿verdad? Y así ya pueden ir trabajando. Y el fin de semana, acuérdense que tenemos pruebas conceptuales el lunes de multipolos eléctricos. De este tema que hemos visto es conceptual, no ocupan dejar procedimientos de nada, solo de estudiar toda la teoría, retroalimentar las clases, ¿verdad? Entonces yo les voy a subir los videitos para que los enlaces para que ustedes puedan retroalimentar si gustan. Y nos vemos el día lunes en clase. También les voy a subir el de condiciones de frontera, que es un tema que yo enseño con videos. ¿Se acuerdan que les comenté? Desde antes de la pandemia lo enseño así. Siempre lo he enseñado así, para poder tocar después el capítulo 10. Entonces ustedes estudian el de tema de frontera con los videos que les voy a subir. Son 2 videitos que yo preparé hace mucho tiempo, ¿verdad? Como cápsulas de apoyo. ¿Estamos bien entonces? Listo, ¿verdad? Bueno, pues seguimos el lunes entonces. Se cuidan. Listo, Andrea, cuídese. Listo, Raúl, que estén muy bien. Saludos. Listo.